Buenas noches, Laura. Buenas noches, Rafa. Buenas noches a ustedes. Hoy tengo sentimientos encontrados, contradictorios. Me da mucho gusto siempre estar en contacto con mi muy querido amigo Teo Hernández Villalobos, pero la razón por la que lo tengo hoy aquí no es tan gozosa. Teo, bienvenido. Muchas gracias, Juan Arturo, encantado de estar aquí. La razón no gozosa es que Teo aquí presente, que es un melómano absolutamente feroz, sabe todo de música y en particular es un muy importante promotor de la música mexicana de concierto, realmente muy aguerrido, muy conocedor y muy enjundioso en ese tema, por eso es lo que compartimos los dos. Por si ustedes no lo saben, además de otras cosas que también tiene proyectos en la Fonoteca, es un gran divulgador, investiga sobre música mexicana. Teo fue, no sé cómo llamarte, gerente, dueño, responsable, en fin, el mero de, primero, el Rincón del Disco allá en el Vestíbulo de Bellas Artes, que tuvo que cerrar cuando la remodelación, la clientela se fue, etcétera. Y después de la muy interesante tiendita de discos en el vestíbulo de la sala Nezahualcóyotl, misma que, y aquí está lo triste, cerró hace un par de semanas, Teo. Nos da mucha pena, por muchas razones. Pero, uno, estrictamente razones económicas, la gente no compra discos por falta de dinero. Dos, la gente está migrando, como decían nuestros compañeros acá, a otros formatos y a escuchar música virtual, digital, o tiene que ver también algo con un descenso catastrófico en la cultura musical y cultura general que se requiere para ser un buen consumidor en el mejor sentido de la palabra. Ay, mi querido Juan Arturo, bueno, efectivamente es una conjunción de diferentes factores. Efectivamente, el disco, como lo conocíamos, ya está cambiando. Y con esto los gustos de todos los consumidores. Pero podríamos más o menos mantener de alguna forma la tienda porque habíamos metido artesanía mexicana, otro tipo de cosas. Sin embargo, hay varias cosas que nos afectaron muchísimo. Una fue la piratería. No sé, digo, en las inmediaciones del Centro Cultural Universitario hay piratería desde hace cerca de 2 años. Entonces, ahí mismo, alrededor de la sala Nesa. Alrededor de la sala Nesa. Entonces, nosotros tratando de conseguir los discos cuestan, y bueno, la piratería es totalmente económica y hay mucho más barata. Entonces, ¿tú crees que parte de tu clientela se ahuyentó por consumir la piratería en CEU? Eso influye, por supuesto. Okay. Esa es una de las cosas. Después. La otra cosa es, bueno, la falta de conciertos. Hay pocos conciertos internacionales y, bueno, la renta es de un mes. Un poco para que hagamos cuentas, nosotros solamente podemos abrir la tienda de la sala Nezahualcóyotl cuando la sala Nezahualcóyotl estaba abierta, claro, que son 1 hora antes del concierto, 1 hora, media hora después del concierto y durante el concierto. Esto nos da más o menos unas 4 horas cada que hay un concierto, lo cual son 8 horas a la semana. Entonces, estamos pagando una renta completa por 8 horas a la semana cuando hay 2 conciertos al mes. Entonces, aunque tuviéramos mucho que vender, aunque estuviéramos vendiendo las perlas de la Virgen, dejó de ser viable. Dejó de ser viable porque no teníamos ya más clientes. Si a esto le aumentas el hecho de que efectivamente los mercados están cambiando y además hay piratería, bueno, pues ya no hay salida. Ahora, dices que no hay salida, esto me da mucha pena, pero por desgracia estoy de acuerdo contigo. De lo último que mencioné, ¿qué me podrías decir? Tú que has estado metido en el ajo, estás desde adentro en esto que estamos tratando hoy, ¿en qué medida también esta inviabilidad ya de tienditas, en el mejor sentido del término nostálgico, como las tuyas, dejaron de ser viables también por una cuestión cultural y de falta de conocimiento y de deseo de consumir buena música de concierto? ¿En qué medida esto influyó? Creo que no es solamente la buena música de concierto, es la música en general. Y aquí las cuentas son absolutamente claras. Hace un par de años México pasó de una venta de descarga digital mayor en venta a la venta física del disco en todo el mercado del disco. México había sido uno de los países que más se había retardado en este sentido. Estados Unidos tenía muchos años, ya más de 10 años, en que este balance había caído más del lado de la descarga digital. ¿Esto a qué nos lleva? Principalmente una cosa, es una transformación en el gusto y una transformación en cómo se hace negocio con la música. Las disqueras están teniendo que transformarse, se están transformando de ser disqueras de vender productos físicos a vender algo
virtual. Y esto es muy importante porque cambia el gusto, la percepción que se tiene es diferente y la comunicación que se tiene hacia la música es otra. Pero hablando en términos económicos, ¿qué es lo que sucede? Que vamos un poco a lo que podríamos llamar hacia los monopolios. ¿A qué me refiero con esto? No es viable para una empresa pequeña vender en línea. Los que lo venden son los que lo producen y los que lo producen son pues, las grandes compañías. Entonces, ¿qué pasa entonces, permíteme que te interrumpa, con las disqueras independientes, es decir, que no están dependiendo de un conglomerado extranjero transnacional en México? Urtex, Quindechim, Tempus. Se han reducido tremendamente y han tenido que cambiar, y han tenido que cambiar sus plataformas, pero la mayor parte de las disqueras ha tenido que deshacerse, literalmente deshacerse de muchísimos de sus empleados. O sea, esto es un problema además a nivel internacional y repito, tiene que ver con la cultura. Y además hay una especie de tendencia en la cual como que se estabiliza esto, que es aproximadamente a nivel mundial 70% descarga, 30% de venta de producto físico. Como experto y especialista en eso, ¿eso va a seguir todavía haciéndose más grande como brecha? Sí, mucho más lentamente porque digamos, se estabilizó esto. Las cifras parece ser que en México van a quedar este año en 75-25, con países como España que van a quedar en 85-15. Y curiosamente, los países que uno pensaría mucho más tecnológicos no necesariamente tienen esto. Adivina cuál es el país más conservador en esto. Japón con un 60-40. Vaya, muy bien. Rapidísimamente, la calidad. ¿Qué tan distinto es para el melómano que tiene oreja oír un disco compacto en un buen aparato reproductor o lo que baja por la red en su dispositivo? Me da escozor pensar cómo le va a quedar el oído a los jóvenes en unos cuantos años, oyendo con chicharitos todo el tiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y oyendo de YouTube. Eso sí es como criminal. Teo, entonces, por una parte nos da mucho gusto que hayas estado aquí, por otra parte nos da mucha pena lo que ha ocurrido con las tiendas, al menos te trajimos aquí como una especie de catarsis, y en particular yo quiero terminar con este comentario. Una de las cosas que hemos perdido, me incluyo en esto, de manera importante con el cierre de Sala Margolín, el cierre de las tiendas de Teo, es que ya no tenemos los melómanos una guía para el consumo de la buena música mexicana de concierto, que era muy importante en tu actividad, y lo que a mí me tocó de eso, a mí Teo no me recomendaba, llegaba yo a visitarlo y me daba el disco, me decía, compra esto que es muy bueno, y nunca le falló. Teo, mil gracias por habernos acompañado esta noche y ojalá podamos platicar en otros momentos in extenso, de manera particular, sobre los 3 o 4 temas que hablamos hoy. Muchísimas gracias y efectivamente fue una gran catarsis. Sí, qué bueno.